Buenas tardes otra vez. Vamos a leer nuestras Biblias al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Otra vez, Padre Celestial, te rogamos que bendigas este tiempo en tu palabra, que nos des, Señor, un tiempo en el cual podamos escuchar la exposición de tu palabra con una actitud de adoración y de oración, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones hoy, que podamos aprender lo que nos quieres comunicar, Señor, que seamos desafiados, que seamos enfrentados, que seamos animados, Señor, consolados por tu palabra. Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Cristo, que Juan nos revela por medio de su Evangelio, que podamos escucharte, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y, como vengo prometiendo hace un par de semanas, hoy vamos a terminar con el capítulo 11 y vamos a terminar hoy con el relato de la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, el amigo amado por Jesús. Ahora, quiero que recordemos que la última vez que estudiamos el Evangelio de Juan, que fue la semana pasada, nosotros fuimos testigos de una manifestación de poder sin precedentes. Realmente, luego de atravesar las escenas del sepelio de Lázaro, donde vimos que quedó de manifiesto tanto la humanidad como la deidad de Cristo, vimos al Señor pararse frente a la tumba de su amigo que estaba enterrado ahí hace 4 días y gritar: Lázaro, sal fuera, literalmente Lázaro, acá afuera. Y el texto nos dice que este hombre, que otra vez estaba muerto hace 4 días, salió de la tumba vivo. Ahora, hermanos, esta es la palabra de Dios, esto es historia, esto es real. Estamos ante la presencia de un suceso que es maravilloso, que es imposible de negar. Es más, vamos a ver que lo que causa la polémica en el pasaje que vamos a estudiar hoy es justamente que no pueden negar el hecho de que Jesús acaba de resucitar a una persona que estuvo muerta por 4 días. Jesús acaba de demostrar quién es Él. Él es quien dice ser, Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder sobre la muerte. Cristo demuestra con esto que Él es el autor de la vida. Hemos visto la séptima señal, hemos visto cómo Dios es glorificado, cómo Jesucristo es glorificado, exaltado por lo que hace. Vemos que Lázaro regresa a la vida cotidiana. Él vuelve a vivir como una persona común y corriente, normal. Realmente, aunque la palabra de Dios nos dice que Lázaro fue amenazado de muerte por los fariseos, y los fariseos querían matar a Lázaro, vamos a estudiar eso muy pronto, pero realmente lo que nos dice la tradición de la iglesia, aunque no está en la Biblia, es que Lázaro vivió por muchos años más, varios años más de 30 años más. Hay 2 tradiciones muy fuertes en cuanto a Lázaro, una que él viajó con sus hermanas a Chipre y fue obispo de Chipre y murió ahí como obispo de Chipre, y otra que fue a zonas cercanas a lo que nosotros conocemos hoy como Francia. Pero que lo que dice la tradición de la iglesia es que Lázaro sigue viviendo por muchos años más, que los fariseos no pudieron matarlo como planeaban. Lázaro regresa a la vida cotidiana. Muchos de los que fueron a llorar al sepelio que vimos la semana pasada terminaron creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces, si leyéramos hasta acá, diríamos: wow, es una historia que tiene un final feliz y asombroso, pero no es tan feliz. Sabemos que no es así. Nuestro pasaje nos muestra qué pasó después. La escena de esto es como una película. Juan tiene esa capacidad para relatar, ¿no? Cambia de escena, termina la escena de la resurrección, sale de Betania y nos lleva 3 kilómetros un poquito más al sur, nos lleva a Jerusalén y vamos a ver a un grupo de hombres. Un grupo de hombres que representa la cúpula religiosa en Israel, la élite, lo mejor de lo mejor. Ellos también van a analizar la séptima señal y ellos la van a filtrar de acuerdo con su sistema de valores. Estos hombres van a llegar a una conclusión acerca de la resurrección que Jesús acaba de realizar y van a llegar a una conclusión que realmente tiene que sorprendernos tanto como la séptima señal en sí. Recuerden, otra vez, hermanos, esto es muy importante.
Estos hombres que vamos a estudiar hoy son los responsables de guiar al pueblo a la adoración a Dios. Sí, ellos son los responsables de que todo el pueblo de Israel adore al Señor. El Señor se aparece encarnado ante ellos, diciendo que es el Señor, diciendo que es el Mesías, mostrando por sus hechos que es el Señor, con pruebas imposibles de negar, y ellos van a decir que no creen en Jesús. Esta es la manifestación final de incredulidad en el Evangelio de Juan. Estos hombres, supuestos siervos de Dios, van a dejar a Jesucristo, que es Dios encarnado, fuera de la ecuación. Van a decir a Jesús, no tenés lugar para nosotros en nuestras vidas, y el resultado final va a ser desastroso en cada uno de sus sentidos. Es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos que cuando vos quitás a Jesús de la ecuación, cuando quitás a Jesús del medio, cuando rechazás a Jesús, solo queda como resultado una religión que es vacía, impía y que solamente está centrada en los intereses humanos. Otra vez, cuando vos sacás a Cristo del medio, cuando Cristo es quitado de la ecuación, solo queda como resultado una religión vacía, impía y centrada en los intereses humanos. Vamos a leer nuestro pasaje. Juan 11, comenzando en versículo 47, dice así: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 4 rasgos característicos de la religión sin Cristo. 4 rasgos característicos de la religión sin Cristo. Primer rasgo característico acá. Rasgo característico número 1. La religión sin Cristo es limitada en sus intereses. La religión sin Cristo es limitada en sus intereses. Primeros 2 versículos de nuestro pasaje. Nosotros realmente acá vemos cuáles son los intereses de la religión sin Cristo. Vemos que son intereses ciegos. Si pensamos un poquito en el trasfondo, algo que vimos la semana pasada, versículo 46 nos dice que algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho Jesús. Estas personas acaban de ver una tremenda señal y van corriendo a los fariseos para contarles lo que sucedió. Lo hacen para ser obsecuentes con los fariseos. Y esto es algo que nos maravilla en cuanto a la religión, sin importar cuál religión sea. La mayoría de sus adeptos están dispuestos a arriesgar su destino eterno con tal de quedar bien con sus líderes. Prefieren la aprobación de los líderes religiosos que la vida eterna en Cristo, que momentos antes acaban de ser testigos. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, lo demuestra resucitando a Lázaro, y ellos dicen no. Lo que hacen es salir corriendo y hablar con los fariseos. Y eso es el misterio del corazón del hombre. Tan ciego, tan oscurecido por el pecado, que ve a Dios encarnado obrando de esta manera y va y elige correr a la religión vacía de los fariseos para contar lo que sucedió. Ahora, versículo 47, sabemos que la noticia llega a los fariseos, pero no queda con los fariseos. Todo lo contrario, esto arma un revuelo importante, impresionante, causa un revuelo tan importante que unifica a 2 grupos que de otra manera serían irreconciliables. Porque nos muestra acá que entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un
concilio. La palabra acá, para concilio en griego, es la palabra Sunedrion, de donde nosotros sacamos la palabra Sanedrín, que es el consejo de los judíos. En este tiempo, en Jerusalén, el templo, las decisiones importantes del templo estaban tomadas por el Sanedrín, que es el consejo de los 70 ancianos más prominentes de la región. 71 en realidad, son 70 más el sumo sacerdote, y estaba compuesta por fariseos, por saduceos, escribas, maestros de la ley. Las personas más importantes formaban este Sanedrín, y eran 70 más el sumo sacerdote, porque si había alguna opinión que estaba dividida y empatada, 35 y 35, el sumo sacerdote era el que tomaba la decisión final y que daba el voto final para tomar una decisión. Ahora, estos dos grupos, los principales sacerdotes y los fariseos, son dos grupos bien diferentes. Por un lado tenemos a los principales sacerdotes, que son los saduceos. Ellos son la élite religiosa, personas con muchísimo poder, con mucha riqueza. Y lo que resulta más importante, muchas personas dicen que ellos son como los liberales, ¿sí? Porque ellos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles. Pero en realidad no es que esas de tal manera, no son liberales. Ellos son religiosos, pero ellos creen solamente en lo que dice la Torá, los primeros 5 libros, lo que nosotros llamamos Pentateuco. Entonces, como en los primeros 5 libros no hay tanta definición acerca de la resurrección y de los ángeles y de las cosas sobrenaturales, ellos dicen todas esas cosas no existen. Porque para los saduceos, el resto del Antiguo Testamento es solamente comentarios no inspirados de la Torá, de los primeros 5 libros. Entonces, no son liberales, realmente son religiosos, pero ellos son personas que tienen todo el poder, son los que manejan todo, como vamos a ver ahora, manejan todos los negocios dentro del templo, los cambios, la venta de animales, los cambios, las ofrendas, manejan absolutamente todo. Entonces, tenemos por ese lado los principales sacerdotes, los saduceos, y por el otro lado tenemos a los fariseos, que son los maestros de la ley. Los comentaristas de la ley, los profesores del pueblo, gente que está mucho más vinculada con la clase baja de Israel, están más en contacto con la gente. Es más, aún hasta el día de hoy, si vos le preguntás a un judío común y corriente, te va a decir que los fariseos eran héroes, eran héroes entre el pueblo porque guiaban al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Ellos eran más austeros, pero ellos se movían con mucho celo. Los fariseos creían que tenían el llamado de Dios para hacer que el pueblo viva de acuerdo a la ley, pero más que nada la tradición oral, la interpretación de los fariseos de la Escritura, porque ellos pensaban que si la gente cumplía con esas cosas al pie de la letra, podía tener o podía llegar a la salvación y a la vida eterna. Ahora, la enemistad entre los fariseos y los saduceos era evidente. Realmente, si vos lees, por ejemplo, historiadores como Flavio Josefo, aún mismo acá te das cuenta que se pelean siempre entre ellos. Fariseos y saduceos se pelean entre sí. Por un lado tenés a los saduceos que están en el poder y que realmente siempre quieren estar procurando la paz ante Roma. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan a todo el pueblo y si hay algún tipo de sedición, ellos son los que tienen que pagar. Entonces, quieren estar bien con Roma, quieren mantener la paz, responden, y sus puestos son impuestos por Roma realmente, los puestos dentro de, como vamos a ver ahora. Los fariseos odian a Roma. Los fariseos están rogando que llegue el Mesías para que destruya a Roma y finalmente le dé la libertad a Israel, que ellos piensan que está profetizada en la palabra de Dios. Entonces, estos dos grupos aparentemente irreconciliables, pasa siempre eso en la palabra de Dios, ¿no? Grupos que no tienen nada que ver, que se odian entre sí, se unen por un enemigo en común, que es Jesús. Jesús, es muy interesante eso. Lo vemos también en el Antiguo Testamento. Cuando hay pueblos alrededor de Israel que odian a Israel, pero se odian entre sí, hacen alianzas entre ellos, ¿para qué? Para ir en contra del pueblo de Dios, porque siempre el enfoque de su odio es Dios mismo. Ahora, ante estos relatos que oyen, salen proclamando que es necesario unirse, reunir el Consejo de Ancianos, dejar de lado las diferencias y llegar a un acuerdo porque la situación es alarmante. Ellos están preocupados. Ellos están muy preocupados. Entonces vemos acá cuál es la preocupación por medio de sus palabras. Vean la pregunta que abre el debate. Ellos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. El reporte de la resurrección de Lázaro llega ante estos hombres. Tal vez ellos mismos vieron las otras señales que hizo Jesús, las sanidades que hizo Cristo, porque dice, este hombre hace muchas señales. Tal vez parte de estos que están en el Sanedrín son aquellos que en varias oportunidades que estudiamos Juan quisieron apedrearlo,
por las declaraciones que hizo, por las señales que hizo Jesús. Es por eso que yo digo que sus intereses son ciegos. Porque vean que acá ellos no niegan las señales, las certifican. Están diciendo, Jesús hace muchas señales. Las cosas que Él está haciendo son sorprendentes. Hay manifestaciones de poder de parte de Jesús, pero no ven el significado de las señales. No pueden asociar las señales con las palabras que da Jesús. No creen que las señales sean una certificación de Jesús. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Cristo. No creen en las cosas que dice Jesús. No están evaluando las señales para creer en Jesús o para dar el lugar que le corresponde a Jesús como quien es Él, el Rey de Israel. Porque sus intereses no solamente son ciegos, sino que también son egoístas. Vean la preocupación de estos hombres. Vean sus palabras, escuchen e imaginen esto, ¿no? 71 personas reunidas y hablando esto y diciendo, ¿qué vamos a hacer? Este hombre hace muchas señales, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Ahora, hermano, leemos esto y decimos, ¿qué otra situación sería mejor a que todos crean en aquel que acaba de demostrar con obras que es la resurrección y la vida? Que promete vida eterna a los que creen en él, absolutamente nada. Pero ellos no están pensando en el bienestar del pueblo. No están pensando en la eternidad de las almas del pueblo, sino en la permanencia de las tradiciones religiosas. Y por supuesto, los logros que han obtenido por medio de la religión. ¿Por qué es así? Bueno, porque vemos finalmente en este punto que sus intereses están equivocados en su enfoque. Vean lo que dicen ellos, cuál es su conclusión. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Literalmente el texto dice, y quitarán de nosotros tanto el lugar como la nación. ¿Ven lo que están haciendo estos hombres? Dicen, si nosotros dejamos esto así, si dejamos a Jesús seguir adelante, todos van a creer en Él. Dios no permita eso, que todo el pueblo crea en Jesús. Ellos están imaginando el peor escenario posible. Que todos se den cuenta de quién es Jesús, que es el Mesías, y crean, y eso va a cambiar el orden total de las cosas. Va a quebrantar el acuerdo que tienen con Roma. Va a quebrantar todas las tradiciones que tienen hasta ahora. Y ellos piensan y dicen, van a venir los romanos y nos van a quitar a nosotros, literalmente dicen, nos van a quitar a nosotros el lugar, o sea, el templo, y van a quitarnos a nosotros la nación. Sus intereses están equivocados porque su enfoque está equivocado. ¿De quién es el templo? Es de Dios. ¿A quién le pertenece el pueblo de Israel? Solo al Señor, solo al Señor. El Señor lo dice en el Antiguo Testamento una y otra vez. Y ellos dicen, es nuestro templo y es nuestra nación. Nos pertenece a nosotros. Nosotros somos los dueños. Están completamente equivocados. Estos religiosos creen que estas cosas les pertenecen. Que ellos son amos y señores de todos los ritos y de la nación. Y no quieren perder, no pueden perder nada de esto. Ni siquiera ante las claras señales que Jesús acaba de dar. Porque realmente eso es lo que preocupa a los religiosos. Ese es el enfoque de la religión sin Cristo. Ese es el interés de la religión sin Cristo. Las cosas que poseen, el poder y la influencia que han alcanzado y nada más. La religión sin Cristo, vemos en este punto, que es limitada en sus intereses. ¿Por qué? Porque está enfocada solamente en esta vida, en los logros de esta vida, en las cosas de esta vida y no más allá. Y dice, todo esto es mío y nadie me lo puede quitar. Siempre es así. Siempre es así. No les importa poner en juego el destino eterno de sus propias almas y de las almas que los siguen. No importa el precio que paguen, si tienen al alcance de su mano lo que anhelan sus corazones caídos. No importa el precio a pagar. No pueden perder lo que alcanzaron hasta este momento. Religión sin Cristo. Religión sin Cristo. Hermanos, qué desafiante que es este punto para nosotros. Porque nos da un parámetro. Nos da un parámetro, nos muestra y nos da una manera de medir nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros ministerios realmente. Porque en aplicación, también esto es lo que sucede en nuestra vida cuando dejamos a Cristo fuera de la ecuación de nuestra vida. Es lo que sucede. Es irónico eso, es irónico. Pero de este lado de la cruz nosotros podemos decir que servimos a Cristo sin Cristo. Y hacer cosas en el nombre de Cristo sin que importe Cristo, realmente.
nosotros podemos dejar a Cristo fuera de la ecuación también. Nosotros podemos volvernos limitados en nuestros ministerios también y ser personas que tienen esta misma actitud. Personas que están dispuestas a erradicar cualquier tipo de amenazas a las tradiciones que siempre tuvieron. Nosotros podemos transformarnos en personas que no pensamos en el bienestar de la gente, sino que pensamos en resultados. Y en que todo siga como sigue hasta ahora, que no haya ningún tipo de cambio. Nosotros también podemos volvernos personas que se creen dueñas de los ministerios que llevan adelante. Eso es terrible. Eso es terrible, pero es súper común dentro de la Iglesia de Cristo. Personas que durante mucho tiempo llevan adelante algún tipo de ministerio y se creen los dueños. Que evalúan cualquier cosa diferente como una amenaza. Y digo esto porque lo he visto más de una vez en mi vida como cristiano. Y sé que la verdad dentro de la Iglesia de Cristo esto puede suceder, pero sucede cuando Cristo deja de ser el centro, cuando quitamos a Cristo de la ecuación y tomamos decisiones enfocados en lo que nuestros corazones quieren. Lo he visto más de una vez. Hermanos, servimos a Cristo. Servimos a Cristo. Él es el enfoque en todo lo que hacemos. Es Cristo. Los ministerios no importan realmente. Lo que importa es Cristo. Nuestro servicio no importa realmente. Lo que importa es Cristo. Lo hacemos por amor a Él. Su gloria es el objetivo de cada cosa que nosotros hacemos. Si nosotros quitamos de la ecuación a Cristo y servimos solamente para que los demás nos vean o para que piensen, mirá qué buen líder que es, o qué buen tiempo que tuvimos en tal ministerio, qué buen trabajo que están haciendo, y nos enfocamos solamente en los ministerios, estamos completamente errados, Cristo queda fuera. Es una locura. Los ministerios y el servicio son para Él, porque le pertenecen a Él, son de Cristo, son de Cristo. Son dentro de la iglesia porque Cristo compró la iglesia con su sangre. Son ministrados dentro de la iglesia porque por medio del Espíritu Santo que Él nos dio, nosotros tenemos dones. Lo hacemos confiando en la sabiduría que proviene del Padre. Los ministerios son de Él, son para su gloria, no son nuestros. Nosotros, como decía Pastor Reinaldo siempre, tenemos que estar dispuestos a morir por nuestros ministerios, pero no a matar por nuestros ministerios. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. Tenemos que estar dispuestos a morir por nuestro ministerio, no a matar por nuestro ministerio. La religión sin Cristo es dueña de todo lo que hace. Esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Nosotros tenemos que procurar ser siervos del Señor por amor de su nombre. Nuestro enfoque, nuestros intereses al servir tienen que ir más allá. Tienen que ser eternos, tienen que estar enfocados en lo eterno, tienen que estar enfocados en la gloria de aquel que es el dueño de todas las cosas, que es Cristo el Señor. Segundo rasgo característico que vemos acá. La religión sin Cristo es pragmática en sus decisiones. La religión sin Cristo es pragmática en sus decisiones. Versículo 49 y 50. Vemos acá que la religión sin Cristo es pragmática desde sus cimientos, desde la cabeza, desde su base. Nuestro pasaje nos presenta a Caifás y nos dice que él era sumo sacerdote ese año. Ahora, este hombre, Caifás, es el yerno de Anás, que es otro sumo sacerdote, que vamos a ir conociéndolos a medida que vayamos avanzando en el Evangelio de Juan. Entonces este hombre Caifás toma la palabra, porque es el líder supremo entre estos ancianos, es el sumo sacerdote. Según el Antiguo Testamento, según lo que dice la ley, el sumo sacerdote, una vez elegido y ungido como sumo sacerdote, tiene que servir como sumo sacerdote por el resto de su vida, hasta que muere. Lo único que determina el sumo sacerdocio es la muerte, pero para esta época el puesto, si se quiere, de sumo sacerdote ya había dejado de ser lo que era y básicamente era un puesto político que era alcanzado por influencias, por negociados con el poder. Los registros históricos nos muestran, por ejemplo, que desde Herodes el Grande hasta la destrucción del templo en el 70 después de Cristo por Tito Vespasiano, hubo 28 sumos sacerdotes. 28.
O sea que era poner un sumo sacerdote, no hacía lo que yo quería, lo sacaba y era siempre en el poder con Roma. Tampoco eran muy piadosos los sumos sacerdotes. Recuerdan que dijimos que a medida que vamos avanzando en Juan, vamos a ir viendo todos los entretelones de la vida religiosa en Israel. No eran muy piadosos. Los que viajamos a Israel tuvimos la oportunidad de estar en las ruinas de la casa de Caifás. Hasta el día de hoy están las ruinas de la casa de Caifás. Están en lo que hay hoy es una iglesia católica, se llama la iglesia de Galicanti, ¿sí? Porque es donde cantó el gallo, donde Pedro negó a Jesús. Vos entrás y tenés la iglesia arriba, no en la parte sobre el piso, digamos, tenés la iglesia, tenés una estatua muy, muy interesante de Pedro y de un gallo, porque es donde Pedro negó a Jesús. Y vos bajás a un subsuelo y encontrás la casa de Caifás. Y bajás un poquitito más y encontrás en una parte baja de la casa de Caifás un calabozo. Un cuarto de piedra, tallado en piedra, que ahora tiene una escalera, pero en ese tiempo era un pozo completamente cerrado, que tenía solamente una entrada arriba, por la cual vos podías bajar a una persona con una soga o subirla con una soga. Y los historiadores creen que ese es el lugar donde estuvo Jesús la noche de su juicio, porque fueron a la casa de Caifás y esperó en este calabozo a ser enjuiciado. Es muy, muy, muy emotivo cuando estás en ese lugar. Y te preguntás, no sé si te preguntás, ¿por qué hay un calabozo en la casa del sumo sacerdote? Tiene que estar guiando al pueblo. Bueno, porque para el primer siglo el sumo sacerdote ya no es lo que tenía que ser. En vez de ser una persona que guía al pueblo, que intercede por el pueblo, se termina convirtiendo en un señor sobre el pueblo. Y este es Caifás. La religión sin Cristo es pragmática desde sus cimientos. Su propio líder supremo es quien guía a los demás y los va a llevar a ser pragmáticos en sus métodos. Vean la actitud de Caifás, vean lo que él dice. Él dice, ustedes no saben nada. Ahora imagínate, están discutiendo entre todos los judíos y están diciendo, no, pero ¿qué vamos a hacer? Hace muchas señales. Resucitó un muerto, dice uno. Yo lo vi cuando estaba multiplicando los panes y los peces. Yo vi levantar un paralítico y lo hizo en el día de reposo. Discutiendo entre sí y de repente Caifás llama a todos y los hace llamar a silencio y dice esto, ustedes no saben nada. Ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es increíble esto, que el líder religioso, que tendría que ser un ejemplo de piedad y de sabiduría, se dirija a los líderes de la nación, el Sanedrín, y les dice, ustedes no saben nada, ustedes son unos ignorantes, ustedes no saben nada, ustedes no están pensando. Macanudo el tipo, ¿no? Vean su razonamiento, es conveniente, nos conviene. Es de mayor beneficio para ustedes, para nosotros, que este hombre se muera. Y que muera él y no que muera todo el país. Y junto con el país nosotros. Estas tristes palabras que dice acá Caifás solamente pueden definirse con una sola palabra, pragmatismo. Pragmatismo. El pragmatismo es la manera de pensar que dice que la única manera de juzgar y considerar la verdad a nivel moral, social, religioso, científico, es considerar sus efectos prácticos. O sea, si algo funciona, si algo sirve, es lo que tenemos que hacer, porque funciona, porque trae resultados, es lo que tenemos que hacer. Y esto es exactamente lo que Caifás está planeando acá. No importa si Jesús es el Mesías, no importan las señales que haga, no importa aún si muere, con tal de que nosotros sigamos con vida y sigamos en nuestras posiciones de poder. Nos conviene que muera este tipo y no que muramos nosotros y toda la nación. Es lo que está diciendo Caifás. No podemos morir por mano de Roma. Aun si eso significa, piensen en esto, aun si eso significa darle la espalda a Dios. Tenemos que hacer lo que sea necesario, no importa el precio. Si es conveniente que Él muera para que nosotros vivamos, entonces está bien, tenemos que hacer lo que es práctico, tenemos que hacer lo que sirve. Una nota al pie acá que me pareció muy interesante cuando estaba estudiando, que lo leí en el comentario del pastor John MacArthur del Evangelio de Juan. Dice que Caifás fue en realidad el último sumo sacerdote, hubo un par más, ¿no? Pero que él fue realmente el último sumo sacerdote, porque dentro de muy pocos días Jesús va a ser crucificado,
va a morir y va a ser enterrado y resucitado. Y en el momento que Él muere, el velo del templo se rasga desde abajo hacia arriba y se abre en dos, y a partir de ese momento Jesús queda establecido como nuestro gran sumo sacerdote y deja totalmente fuera de servicio, digamos, al sistema de sacrificios levíticos. Muy importante, muy, muy interesante eso. Me pareció muy, muy apropiado comentar eso. Ahora, Caifás y estos hombres, presas del pragmatismo. Tan triste ver el pragmatismo de esta gente. Y la ironía también. Este pasaje, si vos conoces un poquito la historia, es súper irónico. Porque ellos dicen, tenemos que hacer lo que sea conveniente, vamos a darle la espalda a Jesús para mantener nuestro lugar, nuestra nación, seguir en nuestras posiciones de poder, porque no podemos morir en manos de Roma, no podemos perder el templo, no podemos perder la nación. Le dieron la espalda a Cristo, le dieron la espalda a su Señor, y es exactamente lo que sucedió. Lo que ellos temieron les sobrevino, porque décadas después, 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén. Roma destruyó toda Judea. Mató a cientos de miles de judíos y los que quedaron vivos los llevó presos. Y desde ese momento en adelante la nación de Israel dejó de ser nación hasta 1948. Interesante. Mucha ironía acá. Pero este pasaje nos muestra que la religión sin Cristo es pragmática en sus decisiones. No importa el precio que hay que pagar. Si sirve a los intereses, si funciona para alcanzar lo que nosotros queremos, no importa el precio, no importa que muera un inocente, si eso nos mantiene en el poder, hacemos lo que sirve. La religión sin Cristo está dispuesta a asesinar si eso es funcional a los deseos de su corazón. Hermanos, eso es lo que pasa cuando la gente decide dejar a Cristo fuera de la ecuación. Es lo que sucede. Es el único resultado lógico y posible. Pragmatismo. Hacer lo que funciona. Y mientras estudiaba este pasaje, porque claro, pensás, estamos estudiando expositivamente pasaje por pasaje y llegás a este punto y decís, bueno, va a hablar Juan un poquito de los fariseos y no hay mucha verdad, pero realmente hay tantos desafíos para nosotros en cuanto a esto, cuando estudiamos su actitud. El Señor escribe esto para nosotros, para que nosotros aprendamos del error de los fariseos. Y Dios nos guarde del pragmatismo que deja de lado a Cristo para hacer lo que trae los resultados que deseamos. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Porque la historia de la iglesia nos muestra que el precio por hacerlo es altísimo. Una y otra vez en la historia de la iglesia, ministerios que han sido fructíferos, ministerios que han comenzado como nosotros en sus orígenes, predicando la palabra de Dios y buscando la gloria del Señor, hoy ya no son lo que eran. Por causa del pragmatismo, por causa de hacer lo que sirve, lo que funciona, lo que trae resultados. Cuando una iglesia deja de lado a Cristo, cuando una iglesia deja de lado lo que está establecido claramente en su palabra para hacer lo que trae resultados, deja de ser la iglesia de Cristo. Punto. Punto. Lo vemos una y otra vez. Lo vemos en las iglesias, lo vemos muy claramente esto en las iglesias de Apocalipsis. Cuando el Señor va reprendiendo a Éfeso, le dice, vos dejaste tu primer amor. A otro le dice, mira, vos tenés nombre que vivir, pero vos estás muerto. Vos pensás que vos me estás sirviendo, pero vos sos un ciego, pobre y desnudo. ¿Por qué? Porque dejaron de lado a Cristo, dejaron de ser la iglesia de Cristo. Y hermanos, lo hemos visto más veces de las que nos gustaría hablar. Iglesias que dejan de ser lo que son por causa del pragmatismo. Iglesias que cambian su música para atraer a los jóvenes. Lo hemos visto. Iglesias que comenzaron con nosotros. Hay varios hermanos de nuestra iglesia que vienen de una iglesia así. Iglesia bautista, bíblica, que comenzó bueno, hay que atraer a los jóvenes, cambiamos la música. Y eso hoy es una iglesia renovada por completo, carismática por completo. Iglesias que cambian sus mensajes y dejan de tener contenido teológico y se transforman en devocionales muy escuetos teológicamente hablando que cada vez duran menos. 25 minutos, una locura, no pienso en un mensaje de 25 minutos. ¿Qué puedo decir en 25 minutos? Pastores que dejan de hablar del pecado para no ofender a la congregación, para no ofender a cualquier persona que pueda venir. Que no vayan a pensar que somos legalistas. No podemos hablar del pecado. No podemos hablar de cosas que ofenden a las personas. Pragmatismo. Pragmatismo.
Personas que ponen a personas como líderes que no están capacitados para liderar. Y dicen, pero bueno, no tenemos líderes, no importa. No puedes poner líderes que no están capacitados. Los ejemplos son infinitos, pragmatismo. Una y otra vez hacemos lo que conviene. Hacemos lo que es necesario, hacemos lo que trae resultados. Es lo mismo, es en la iglesia, es lo mismo en nuestras vidas personales. Hacer lo que sirve. Hacer lo que sirve. No ofender a nadie. Tener temor del hombre. No decir la verdad. No enfrentar con la verdad. No hacer lo que dice el Señor por temor a los resultados negativos. Entonces sabemos lo que va en contra de la palabra de Dios para poder zafar y tener resultados positivos en nuestra vida. Pragmatismo. Una y otra vez. Hermanos, Dios no nos llama a ser pragmáticos. Dios no nos llama a ser pragmáticos. Dios no nos llama a buscar lo que funciona. Dios no nos llama a buscar resultados. Dios nos llama a obedecer la verdad de su palabra. Y nos llama a hacerlo aunque los resultados no sean lo que esperamos. Nos guiamos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y dejamos los resultados en manos de Dios. Porque Él es el Señor. Hermanos, otra vez, Dios nos guarde el pragmatismo. Dios nos guarde pensar, tenemos que hacer esto para obtener este resultado. No, hacemos lo que dice la palabra de Dios y confiamos en que Dios va a dar el resultado que tiene que dar. Confiamos en Él. Tercer rasgo característico acá, rasgo característico número 3. Y teológicamente hablando, este es mi rasgo preferido, mi punto preferido del mensaje. La religión sin Cristo es servil en sus acciones. Versículos 51 al 53. Y esto realmente es maravilloso, porque la religión sin Cristo rechaza a Cristo, pero es servil en sus acciones. Y en otras palabras quiero decir esto, que las acciones, todas las acciones de la religión sin Cristo, obran en servicio de la soberanía de Dios. Obran al servicio de la soberanía de Dios. Es lo que vemos acá. Y es lo que vemos en este pasaje. Vemos la soberanía de Dios desplegándose de manera maravillosa a través de la religión sin Cristo. Vemos acá que la tradición sin Cristo es servil de manera ignorante. No se da cuenta que está sirviendo a Dios, pero lo está haciendo. Lo que Caifás está diciendo, lo dice con un sentido claro. Él tiene una cosa en su corazón. Él dice, Cristo tiene que morir para que nosotros sigamos vivos. Pero Juan nos dice esto. Juan nos muestra la otra cara de la moneda. Dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Caifás ni se da cuenta que está obrando para Dios. El Señor lo usa como quiere. El Señor profetiza a través de él. Vemos que la religión sin Cristo es servil para un propósito mayor, para un propósito mucho más sublime de lo que ellos están tratando de lograr acá. Ellos quieren quitar del medio a Jesús, pero Juan dice, lo dijo guiado por Dios, porque es el sumo sacerdote de ese año, pero lo está haciendo, Cristo va a morir, pero con un propósito que es mucho mayor. Y tal vez te pensás, ¿cómo puede usar Dios a un sumo sacerdote que es impío para profetizar? Si yo fuera Dios, yo pensaba esto, ¿no? Cuando lees esto y sabes el fin de la historia, ¿no? Y sabes todo lo que hace Caifás. Si yo fuera Dios, ¿sabes cómo estaría esperando así, no? Que Caifás entre el día de la expiación al lugar santísimo atado y dejarían de escuchar la campanita, pues lo mato con un rayo. Si fuera Dios yo. Es impío. ¿Cómo Dios puede usar a un sumo sacerdote que es impío? Porque es Dios. Porque es Dios. Y Él es soberano. Él es soberano. Él lo hizo una y otra vez en la palabra de Dios. Lo hizo con Balaam. Cuando lo llaman para maldecir a Israel, es súper graciosa esa historia, ¿no? Ya la conocemos. Y lo llaman los reyes y dicen, maldecí a Israel. Y él viene y dice, sí, lo voy a maldecir. Y va y los bendice. Y otra vez, maldecilo y lo bendice. Y dice, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Bueno, tengo que hacer lo que me dice Dios. Bueno, maldecilo. Bueno, me voy a otro lugar. Y bendice otra vez a Israel. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo. Es más, Dios puede usar a un burro. Dios usó al asna de Balaam para dar un mensaje. Dios es el Señor, hace lo que quiere, Él es Dios. Estas palabras que salieron de la boca de Caifás
salieron con un propósito, pero Caifás no es una marioneta, ni fue obligado a decir estas palabras. Dios usó sus deseos impíos, sus deseos pragmáticos para revelar una verdad mucho más profunda. Y esto es maravilloso. Recuerden, Él es el sumo sacerdote, el vocero de Dios. Dios usó sus dichos para dar a conocer realmente una de las verdades más maravillosas que hay en la palabra de Dios. Jesús iba a morir por la nación. Ellos van a hacer lo que sus corazones quieren. Ellos van a alcanzar sus deseos. Ellos van a hacer que Cristo muera en una cruz, pero solo están cumpliendo lo que Dios ha establecido soberanamente desde antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. Dios lo estableció de esa manera. Dios lo profetizó de esa manera. Y ellos simplemente están cumpliendo con el propósito de Dios. Y es interesante que las palabras de Caifás, es necesario que él muera para que la nación tenga vida, son limitadas en su extensión. No tienen la extensión correcta. Por eso Juan hace una acotación más sobre estos dichos. Cristo no solamente iba a morir por Israel, no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Eso es lo que va a alcanzar el sacrificio de Cristo. Judíos desde hacía siglos vivían dispersados y alejados de la nación de Israel por todo el mundo conocido. Luego de Pentecostés, en el libro de los Hechos, Hechos 2, van a ser alcanzados por el Evangelio y van a ser unidos en un cuerpo en la iglesia de Cristo, pero tiene también un sentido más amplio, porque está hablando de nosotros. Esto va a aplicar a los gentiles. Gentiles que están por todo el mundo dispersos y sin esperanza y que finalmente van a conocer al Señor. Si recuerdan, nosotros estudiamos esto en Juan 10. ¿Recuerdan que Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas? Y después en una de esas secciones Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que son de otro redil. A ellas también las tengo que ir a buscar para que sean un solo redil con un solo pastor. Y Juan está hablando justamente de esto acá. Ellos están trabajando para el servicio de Dios, para reunir a los hijos de Dios en un solo cuerpo. Y finalmente vemos en este punto que la religión sin Cristo es servil de acuerdo a los designios de Dios. Juan dice, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ellos planearon matar a Jesús. Ahora estos detalles de la palabra de Dios son abrumadores. Los enemigos de Dios planean cosas, Dios los deja hacer lo que quieren, pero nada escapa de sus manos poderosas. Es impresionante, es impresionante. Hay dos realidades acá, hay dos realidades. Por un lado tenemos la realidad del pecado humano y del otro una realidad mucho más profunda que es los planes de Dios, que usan la impiedad del hombre para alcanzar esos planes, esos propósitos. Es maravilloso, es maravilloso. Lo que nosotros vemos, y esto pensaba mucho en cómo comienza el libro de Daniel, ¿no? El libro de Daniel tiene un pasaje, 1 o 2 versículos al comienzo, no sé si es el versículo 1 o 1 y 2, no me acuerdo, pero nosotros vamos a estudiar Dios mediante el libro de Daniel cuando terminemos con Juan. Muestra dos realidades. Habla acerca de Nabucodonosor conquistando Jerusalén, conquistando a los judíos, y por otro lado dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Nosotros vemos la historia, nos muestra realidades que son hechos reales. Dios tiene un sentido más profundo, Dios tiene un propósito eterno con las cosas que suceden en la historia. Y es lo que sucede acá. Ellos planearon matar a Jesús, pero Dios deja que lo hagan, pero nada escapa de sus manos soberanas. Esto es casi... Pensaba en Génesis 50:20, ¿no? Cuando José está hablando con sus hermanos y les dice, ustedes pensaron hacerme mal. El propósito de los hermanos fue matar a José, hacer mal a José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y para preservar la vida de mucha gente. Estos hombres están haciendo exactamente lo mismo. Ellos planearon para mal, para causar la muerte de Jesús, pero Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para que millones y millones de personas en todo el mundo a lo largo de toda la historia, desde la muerte de Cristo hasta hoy, sean salvas eternamente. Sean salvas a través del nombre de Cristo. Hermanos, este pasaje realmente nos llena de esperanza.
Nos llena de esperanza porque en última instancia la religión sin Cristo es simplemente un instrumento en manos de Dios. Es un instrumento en las manos soberanas de Dios. Muchas veces vemos a personas que están dentro de la religión sin Cristo. Y Dios usa la religión sin Cristo para alcanzar a esas personas con su salvación. Personas que sin que se hubieran involucrado en la religión sin Cristo jamás hubiesen llegado a escuchar o a pensar en el mensaje del Evangelio. Lo vemos una y otra vez. Personas que se involucran en este tipo de religiones, que no tienen a Cristo, que ofrecen un camino de salvación por obra, lo que fuera, y después escuchan el Evangelio y dicen, este es el camino. El Señor utiliza a la religión sin Cristo. Aun cuando la religión sin Cristo llegue a su momento culmine en la historia, cuando el anticristo establezca junto con el falso profeta una religión mundial, en un nuevo orden mundial, y todos tengan que estar bajo una religión, esa religión sin Cristo final va a ser un instrumento en las manos del Señor, porque es lo que va a dar pie a lo que nosotros vemos en Apocalipsis 19, cuando Cristo regrese a la tierra. La religión sin Cristo solamente es el paso previo al establecimiento del reinado milenial de Cristo. Aunque la religión sin Cristo progrese en este mundo, aunque la religión sin Cristo muchas veces ataque a la iglesia de Cristo y haya persecución como nosotros vemos que hay en otras partes del mundo, aún si nos llega a alcanzar a nosotros que tengamos que dar nuestra vida por el nombre de Cristo, tenemos que seguir adelante, hermanos, porque el Señor nunca deja de estar en control. Nunca deja de estar en control. Y la religión sin Cristo es solamente un instrumento en sus manos. Es servir en sus acciones al propósito de Dios. Y pensarlo de esta manera. Sí, el día de mañana Dios permite, Dios planea de esa manera que se levante un movimiento en nuestro país. Que persiga a los cristianos que quieren vivir de acuerdo a Cristo. Y digan, si no rechazás a Cristo y renegás de Cristo, vas a morir en este instante. Y vos decís, bueno, yo voy a morir por Cristo. La religión sin Cristo es un instrumento para llevarte a la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nunca deja de estar en control. Nunca. Quiero aprovechar para compartir el Evangelio acá, porque el pasaje me lo permite, ¿no? La palabra de Dios dice acá que Jesús no vino solamente a morir por Israel, sino que Él vino a morir por los hijos de Dios que están esparcidos en todo el mundo. Él vino a morir por los pecados de toda la humanidad, los pecados que nos separaban de Dios. La palabra de Dios nos muestra justamente eso, que cada uno de nosotros nace separado de Dios, pecadores, irreconciliables con Dios por causa de nuestro pecado. No podemos reconciliarnos con Dios, no podemos alcanzar nuestra salvación por nuestras obras, somos pecadores, no podemos estar delante de la presencia de un Dios que es santo. Pero la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Él vino a morir siendo Dios, se hizo un hombre para cargar con tu pecado y el mío. Él vino a pagar por tu culpa, para alcanzar tu perdón. La palabra de Dios dice que si vos reconoces que sos un pecador delante de Dios, te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo, Él te va a dar perdón y vida eterna. Tal vez estás acá, tal vez estás escuchando esto, tal vez estás viendo nuestra transmisión y no conoces a Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice que Él vino a morir para juntar a los hijos de Dios en un cuerpo, la iglesia de Cristo. Si nunca creíste en Cristo, si nunca arreglaste tu cuenta con el Señor, hoy puede ser ese momento. Que vengas delante de Cristo ahí donde estás, en tu casa, en donde estés, arregla tus cuentas con el Señor. Reconoce que sos un pecador, que no puedes salvarte por vos mismo. Reconoce que Cristo es el Salvador que vino a pagar por tus pecados. Cree en Él. Cree que Él es tu Salvador. Y Él te va a dar perdón y vida eterna. No te pierdas. No hagas como estos hombres que dejaron a Cristo fuera de la ecuación. Venía a los pies de Cristo, venía a Jesús y Él te va a salvar y te va a dar vida eterna. Finalmente, último rasgo característico acá. Rasgo característico número 4. Vemos que la religión sin Cristo es obstinada en sus decisiones. Este pasaje nos muestra que absolutamente nada, ni siquiera la más sagrada de sus festividades va a cambiar la determinación que estos hombres tomaron. Ellos dijeron, tenemos que matar a Jesús, tenemos que matarlo ya, es el momento de la Pascua, y ellos dicen, no importa, hay que matarlo igual porque son obstinados. Aún así vemos que esta es una obstinación que no interfiere con los planes de Dios. Ya vimos, Jesús
es soberano, es Señor. Entonces, estos hombres toman una decisión, ya está decidido. Apenas fuese visto Jesús, tiene que ser arrestado, enjuiciado y asesinado. Pero Juan nos dice que Cristo sale de escena por un ratito. Nos dice que Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que fue de allí a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Es interesante esto, que muchos comentaristas dicen que dentro del Sanedrín había algunas personas que eran simpatizantes de Jesús. Entonces alguno de ellos se escapó después del concilio y fue y le dijo a Jesús o a alguno de sus discípulos: che, mirá, ¿quieren matar a Jesús? Mejor que se vaya. Ahora, en el contexto de Juan, vemos a Jesús resucitando gente entre los muertos, porque es el Señor, es Dios. Vemos que Juan nos dice que nadie tenía que decirle nada a Jesús porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Él sabe todas las cosas, él es Dios. Entonces lo más probable, por lo que Juan nos cuenta, es que Jesús sabe, porque él es el Señor, él es Dios, sabe lo que pasó y dice: ok, tiempo de irme por un rato. Lo que sabemos por seguro es que se alejó de ahí. Es muy probable que se fue a Efrón, que es como a 20 kilómetros de Jerusalén, un pueblito que en ese momento se llamaba Efrón. Se quedó ahí con sus discípulos. Otra vez, los líderes religiosos son obstinados, dicen: Jesús tiene que morir sí o sí, tiene que morir ya. Pero Jesús dice: no es mi tiempo todavía, no es mi tiempo. Esa obstinación de los líderes religiosos no va a interferir con los planes de Dios. Nadie va a matar a Jesús antes de tiempo. Jesús va a entregar su vida cuando sea el momento exacto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan. Jesús sabe cuándo llega su hora y Él actúa de manera acorde. Pero la religión sin Cristo es obstinada. Y esta obstinación lamentablemente afecta a todos. A todos. Es lo que vemos acá en versículos 55 y 56. Nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Había muchos que están subiendo a Jerusalén para purificarse. Eso es muy importante en nuestro pasaje. Están subiendo a la ciudad para tener todos los ritos de purificación. Entonces buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no vendrá a la fiesta? Algunos historiadores nos dicen que entre estas fiestas, especialmente las Pascuas, la Pascua en Jerusalén era una fiesta masiva. Y hablan entre 1 millón y 2,5 millones de personas. Esto es un montón de gente. Un montón. Y Jerusalén hoy es chiquita. Imagínate, en el tiempo de Jesús era mucho más chica. Y tenés a 2 millones de personas congregando ahí para celebrar. Esta es la última Pascua que Juan describe. Tenemos 3 Pascuas en Juan, esta es la última. Y vemos que era muy común para los judíos, por causa del viaje que tenían para subir hasta Jerusalén, de ir una semana antes, de ir un par de días antes. ¿Para qué? Para cumplir con todos los ritos de purificación que están en el sistema levítico y así poder estar listos, preparados para adorar al Señor de acuerdo a lo establecido por el sistema levítico. Pero vemos que la obstinación de estos hombres en matar a Jesús termina afectando a todos los judíos que están subiendo a Jerusalén. Porque la idea es que estos hombres que están subiendo para purificarse, para poder adorar a Dios, están buscándolo fervientemente, buscando y mirando para todos lados para ver si Jesús llega. Están hablando estas cosas, ¿dónde? El pasaje no dice dónde están hablando. En el templo. En el mismo templo de Dios. Y charlan entre ellos. Muy triste esto. Ellos van para purificarse, para estar enfocados en la adoración al Señor. ¿En qué están enfocados? En el chusmerío. Están chusmeando entre ellos. Che, ¿qué pensás? ¿Va a venir Jesús? ¿No va a venir? ¿Será que qué va a pasar cuando venga? ¿Cómo lo van a matar? ¿Qué van a hacer? Y vemos finalmente que es una obstinación que prioriza sus deseos antes que la palabra de Dios. Están obstinados y dicen: Jesús va a morir, pero la palabra de Dios no me importa. Jesús tiene que morir. Tiene que morir. No dice esto: los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Apenas aparece Jesús, están todos advertidos: si ves a Jesús, me tenés que avisar. Avisale al fariseo más cercano. Avisale. Tiene que ser detenido, tiene que morir en lugar de la nación porque es lo conveniente. Ahora, hermanos, esto es súper triste, porque es la orden que dan los líderes religiosos
que están encargados de dirigir la adoración. Y la palabra de Dios claramente muestra cuál es la actitud que tiene que tener el pueblo en este momento. Desde el libro de Éxodo, establecido en la ley de Dios, ellos tienen que recordar que el Señor tomó a Israel como un pueblo para sí, que el Señor liberó a Israel de las garras de Egipto, que la noche de la Pascua que ellos están celebrando, Dios mostró su poder y su fidelidad y su amor y cuidado por Israel. E hizo meter a todos en casas y, recuerdan la historia, pintar los dinteles de la puerta con sangre del cordero para protegerlos cuando pase el destructor. Y que el Señor los libró con poder cuando destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Y no solamente eso, la Pascua da inicio y es el momento de contemplar y pensar en toda la historia de Israel, cuando el Señor no solamente los libró de la garra poderosa de Egipto, sino que los guió en fidelidad, a pesar de la infidelidad de Israel, durante 40 años en el desierto, y después los hizo entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, donde había casas que ellos no edificaron, viñas que ellos no plantaron, en donde ellos pudieron vivir libremente para la gloria de Dios, y nunca lo hicieron, realmente. Pero este tiempo de la Pascua era un tiempo de contemplación, de adoración, donde ellos meditaban en lo que contaba la palabra de Dios para poder derramar sus corazones en agradecimiento, en gratitud al Señor. La Pascua era un tiempo de adoración nacional. Estos hombres, obstinados, solamente quieren una cosa: matar a Jesús. Jesús tiene que morir. Hermanos, nosotros aprendemos algo muy importante en estos pasajes. La religión sin Cristo es obstinada. Es obstinada. No importa lo que pase a su alrededor. Lo que determinen tiene que ser llevado a cabo. No importa si no es moral o no importa si no refleja el carácter de Dios. La religión sin Cristo es obstinada y nada va a hacer que cambien su opinión. Nada, absolutamente nada. Nosotros hablábamos un poco hoy en nuestra clase de Fundamentos de Teología acerca de esto. Cuando vos hablás, es en una charla con alguna persona que es parte de una secta, aún sectas cristianas, hay algo que es un rasgo característico, es su obstinación. Es su obstinación. Y vos le mostrás, pero la palabra de Dios dice esto. Y le das, metés el dedo en la llaga, ¿no? Le das en el punto exacto, ¿qué hace? No, sí, pero, y vuelven, tienen su manualcito, y dicen, pero mirá, y cambian de tema. Dice, pero mirá, la palabra de Dios dice, no, pero mirá, y van, y realmente puedes perder 4 o 5 horas de tu vida hablando con ellos y son obstinados en sus deseos, son obstinados en sus decisiones. ¿Por qué? Porque priorizan lo que ellos creen antes de lo que dice la palabra de Dios, desobedeciendo lo que dice claramente la palabra de Dios. Nada los hace cambiar su opinión. Y esto es interesante en este punto, y esta va a ser nuestra última lección hoy, ¿no? Que es importante esto porque ellos dejaron de lado la única opinión que importa, que es la opinión de Dios registrada claramente en su palabra. Ellos le dijeron no a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que olvidar esto, hermanos. Esto es una advertencia para nosotros, es un llamado para nosotros. La religión sin Cristo, en este caso representada por el Sanedrín, tiene su origen en la incredulidad a la palabra, en su rechazo a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es vital para nosotros, vital para nosotros. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra iglesia, lo único que nosotros queremos desde este púlpito es que se predique la palabra de Dios. Y es por eso que decimos, trae tu Biblia, porque está ahí. Y sos desafiado, decís, bueno, para mí no es así. Bueno, agarrá tu Biblia, estudia en tu casa y vas a ver que lo que predicamos está ahí, está en la Biblia. No hablamos de otra cosa, es la palabra de Dios. Pero la religión sin Cristo tiene la base de su incredulidad establecida en que no creen la palabra de Dios, rechazan lo que dice la Escritura. Bien dijo Esteban de estos hombres cuando, posiblemente ante muchos de estos hombres que están en este Sanedrín en Juan, en Hechos 7, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Lo que dice nuestra traducción es igual prácticamente. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, imagínate esto, Esteban está delante de estos líderes religiosos y después de llevarlos durante toda la historia de Israel, termina diciendo esto. Posiblemente muchos de estos hombres están ahí. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo,
Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Estos hombres tenían la palabra de Dios y no guardaron la palabra de Dios. Ellos se aferraron a las tradiciones. Ellos no creyeron en lo que dice la palabra de Dios, porque si no, no hubiesen matado al Cristo. Ellos no creyeron en la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo con lo que los enfrentó Jesús. Si recuerdan, esto lo estudiamos en Juan 5, hace un par de meses atrás. Juan 5:45. Jesús le dice a estos hombres fariseos, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Ven? El problema de base es que no creen en lo que dice la palabra de Dios. No creen en lo que dice la Escritura. Y es lo que nos muestra este pasaje. Y esa es la conclusión que llegamos después de estudiar la séptima señal en Juan 11. Si vos te preguntas esto, ¿cómo puede ser alguien tan duro como para ver a alguien resucitar a una persona muerta por 4 días de los muertos y decir no quiero creer en él? Bueno, es fácil. Es porque no creen en la palabra, no creen en la Escritura. La Escritura nos habla justamente de eso cuando nos cuenta acerca de otro Lázaro. Otro Lázaro que murió, pero no resucitó. ¿Recuerdan la historia? Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. Se nos dice que el hombre rico muere y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Una historia muy conocida. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Y este hombre, en plena desesperación, en medio de los tormentos del infierno, le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Es impresionante cómo una persona en las llamas del infierno se vuelve un ferviente evangelista. Mandalo, Lázaro, que vaya de entre los muertos a hablar a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. La Escritura es suficiente. Ellos no creen en la Escritura. La religión sin Cristo tiene como problema de base no creer la palabra de Dios. No creer en la Escritura. Hermanos, esto tiene que estar lejos de nosotros. No tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser personas que evalúan cada paso en sus vidas de acuerdo a lo que dice todo el consejo de Dios. Si está en la Escritura, en mandato, en principio, en lección, tenemos que obedecerlo. Tenemos que obedecerlo por amor al Señor. Toda obstinación en tu vida y en la mía, toda rebeldía en tu vida y en la mía, toda incredulidad en tu vida y en la mía se termina con una frase, así dice el Señor. Si está escrito en la Biblia, aunque vaya en contra de lo que yo quiero, en contra de lo que yo considero que es conveniente, tiene que ser la decisión a tomar, lo que dice la Escritura, obedecer lo que dice la Biblia.
Te pregunto, hermano, ¿es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Porque es lo que quiere la palabra de Dios. Es guiarnos, es una lámpara a nuestros pies. El Señor nos dio su palabra para que nosotros podamos vivir vidas que le agradan, para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos ser realmente libres. Todo creyente tiene que modelar su vida a los estándares de la Escritura. Cualquier otra opción deja a Cristo afuera. Deja a Cristo afuera. Y deja como resultado una religión que está dispuesta a todo con tal de que las cosas sigan en pie. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde por medio de su palabra. Dios nos guarde. Porque en el momento en que nosotros dejemos de lado lo que dice la Escritura, en el momento que dejemos de proclamar lo que dice la Escritura, en el momento que dejemos de estudiar lo que dice la Escritura, nos vamos a volver una religión sin Cristo. Y los resultados van a ser desastrosos, desastrosos. Vamos a ser limitados en nuestras acciones y pensamientos, vamos a ser obstinados, vamos a ser pragmáticos. Nosotros vamos a pagar el precio, nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar el precio. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde por su palabra. Estos pasajes son una advertencia. Esta semana un hermano me decía, ¿y ahora qué vamos a ver en este pasaje? Porque es todos los fariseos, Jesús no está, tenemos un montón para ver. El desafío acá, la advertencia es clarísima para nosotros, hermanos. Clarísima. Porque los fariseos comenzaron bien. Comenzaron luego de la revolución macabea diciendo, vamos a guardar la palabra de Dios y vamos a llevar al pueblo a entender y obedecer la palabra de Dios. Y terminaron en esto. No somos muy diferentes. No somos muy diferentes. Somos diferentes en que tenemos toda la Escritura y que tenemos el Espíritu Santo en nosotros guiándonos y dándonos poder para vivir la vida a la cual Dios nos llama. Pero nuestros corazones todavía siguen afectados por el pecado. El Señor nos guarde, hermanos. Nos guarde del pragmatismo, de las decisiones limitadas. El Señor nos guarde de que un día sea llamado la iglesia de Cristo con Cristo en la vereda. El Señor nos guarde. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo, con el enfoque de Cristo como nuestro único objetivo, siendo Él glorificado y manifestado entre nosotros. Amén. Terminamos Juan 11. Lo prometimos, lo cumplimos. Hoy terminamos Juan 11. Esto nos deja 6 días de la Pascua, solamente 6 días de la Pascua, donde Juan, y es interesante, la próxima porción, el próximo pasaje, nos va a mostrar una actitud completamente diferente y totalmente opuesta a lo que vemos acá. Acá vemos pragmatismo, vemos odio, vemos enfoque humano, enfoque en las cosas de este mundo. Semana que viene vamos a ver adoración, adoración plena. Vamos a ver un acto de amor extravagante que va a quedar plasmado aún hasta el día de hoy. Vamos a verlo justamente la semana que viene. Adoración sin reservas al Señor. Pero para eso vamos a esperar 7 días. Semana que viene seguimos con Juan capítulo 12. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el registro que Juan, guiado por el Espíritu Santo, hace de esta conversación con los fariseos, de la cual nosotros extraemos tantos principios para nosotros, Señor. Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús y por amor a ti y por la sangre que Cristo derramó a nuestro favor, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guardes de volvernos una religión sin Cristo, una religión que es vacía, que es impía, que es limitada y enfocada en los intereses de los hombres nada más. Señor, protégenos. Por favor, Padre Santo, te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a servirte con un corazón sincero, con un corazón pronto a reconocer la obstinación y la rebeldía y a acoplarnos, a alinearnos al consejo de tu palabra, Señor. Que seamos una iglesia local que te glorifica por medio de proclamar las verdades de la palabra y el Evangelio de Cristo, Señor, que podamos vivir para tu gloria y que por muchas generaciones esta iglesia sea un faro que irradia la luz de Cristo a este mundo en oscuridad, Señor. Guárdanos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, pastor.
Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar cantando el último himno, bien conocido. Hay un nombre escrito en la gloria. Vamos.